hoy hay un ordenamiento, así decimos, al ministerio, aunque ya están en funciones, pero se va a formalizar pues delante de Dios. Ahorita no tomen fotos, ¿sí? Ahí es el cargo, no, ahorita no, porque yo así crecí, o sea, me distraigo y se me va el pensamiento, ¿qué estaba diciendo? Entonces les voy a pedir que ahorita no se levanten ni tomen fotos para también respeto al Señor y a los demás, ¿verdad? Entonces, discúlpame hermano, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que va a haber una ordenación para 2 pastores junto con sus esposas, Gregorio y Karina, Marcelo y Roxana, que ya están funcionando como pastores, pero es como formalizar el llamado de Dios que les hizo a ellos al ministerio y también delante de la iglesia, ¿sí? Así es que Dios puso en el corazón este tema que he titulado Pastores temerosos de Dios y de su palabra. Pero como está la congregación, también el título podría ser Pastores y cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Temerosos de Dios y de su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de convivencia, de comunión contigo, de alabanza a tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres el dador de todo don, toda gracia, nos ha sido repartida por tu Espíritu y te damos gracias, Señor. Tu palabra la vamos a abrir, la vamos a leer, a estudiar, Señor, para que tú pongas en nuestros corazones tu voluntad, Señor, a través de la predicación. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, yo me voy a estar dirigiendo a Gregorio, a Karina, a Marcelo y a Roxana de cuando en cuando, pero es para todos, ¿ok? Para que no digan, yo no soy pastor, no, vas a ver si te va a tocar. Bien, miren, el fundamento indiscutible de un ministro, de un pastor que desea edificar una iglesia y un ministerio honorable, que le dé gloria a Dios, ¿sí? Algo sólido. Bueno, ese fundamento es el temor a Dios y el amor a su palabra. Aquel que quiera servir a Dios o que diga que es cristiano, necesita desarrollar el temor a Dios y el amor por su palabra. De otra manera no tiene sentido. Jesús, en Mateo 7:24, escrituras que todos conocemos, Mateo 7:24 dijo así, cualquiera significa desde la oveja más sencilla hasta el pastor, en este caso. O sea, cualquiera es todos, ¿sí? Cualquiera pues que me oye estas palabras, se refiere a todo el sermón del capítulo 5 hasta donde viste 7:24, que me oye, o sea, todos hemos oído la palabra de Dios. Santiago dice, pero no sean solamente oidores, sino hacedores. Y Santiago aprendió bien de Jesús, porque Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, su palabra, y las hace. Hacer aquí significa obedecer. Si ustedes notan, está el oír y el hacer, el accionar. Si nada más oímos, pero no vivimos lo que oímos, no hay cristiano, no hay cristianismo, no hay pastor. Nomás es alguien que pues habla bonito y ya está ahí. Y los demás oyen un mensaje bonito, pero si tampoco llegan al terreno de los hechos, créanmelo, no pasa nada, se quedan igual. ¿Sí? Fíjate lo que dice Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Fíjate lo que está diciendo, lo voy a comparar con alguien. Aquel que oye y las hace. En un salmo dice el Señor, no seas como el mulo, no seas como el caballo. ¿Se acuerdan de ese salmo? O sea, algunos nos compara el Señor con mulos y con caballos, porque caballos
O sea, no deja que se monte el jinete y patea y a mí nadie me dice cómo hagan las cosas, no, a mí. Y el mulo es terco, ¿verdad? Le explica la palabra, sí, pero yo pienso que es otra cosa. Sí, pero yo digo que no es así. Hay lugares que parecen muladares o caballerizas. Fíjate lo que está diciendo Jesús, ¿eh? O sea, no estoy inventando, porque dice cualquiera pues que no oye estas palabras y las hace, él dijo todavía más fuerte, le compararé. Fíjate, aquí en esta primera parte dice, le compararé, el que oye y hace, lo compararé a un hombre prudente. Ah, qué tremendo, ¿no? Que el Señor viera a alguna hermanita por ahí y la comparara con una mujer virtuosa, ¿no? Sería interesante, ¿no? Ay, mira, mi hija es una mujer virtuosa. Es como Ruth. Imagínate que Dios te dice, me recuerdas a Ruth. Sería maravilloso, ¿no, hermanas? Sí, amén. Pero sí te dice, me pareces Jezabel. Así como que, Señor, ¿por qué me comparas? Bueno, por las acciones. Porque oyen, una oye y hace, otra oye y no hace. Nada más sabe mucha Biblia. Aquí está el Señor comparando a un hombre prudente, el que oye y hace. ¿Qué es un hombre prudente? Es un hombre sensato, ¿verdad? Que utiliza hasta su sentido común, es inteligente. Entonces Jesús dice, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó, construyó su casa, ¿sí? Su hogar primero. En caso de un pastor, de los que estamos aquí por ordenar, que edifican una congregación. Yo como pastor, Jorge, Maxi, los pastores que edificamos o derribamos. Ese es el asunto. Ahora, alguien puede decir, yo estoy edificando, pero hay otro más abajo que edificó, pero sobre un fundamento muy endeble. ¿Sí? Ahorita vamos a llegar ahí. Que edificó su casa, su familia, su iglesia, etcétera, sobre la roca. Sabemos que Cristo es la roca, su palabra es el material de construcción. Y luego dice Jesús, descendió lluvia. Los siguientes frases de Jesús representan la lluvia, los ríos, los vientos, representan los problemas del ministerio, de la vida cristiana, de la vida de la iglesia, de los problemas en la familia. ¿Sí? Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, contra la familia, contra la iglesia, contra la vida ministerial, etcétera, etcétera. ¿Están entendiendo la analogía? No, yo sé que sí. Muy bien. Seguimos. Golpearon contra aquella casa y no cayó. Ahora, ¿cuál fue el asunto aquí o el secreto, o por decirlo de una manera, de que no cayó esa casa? Porque estaba, ¿qué? Fundada sobre la roca, sobre Cristo. Pero en base a que al que oye y hace. Si yo soy un pastor y predico del perdón, debo ser el primer perdonador. Yo conozco predicadores que hablan del perdón y están bien amargados. Conozco cristianos que conocen la palabra de Dios, pero están amargados, porque alguien algún día les hizo algo que dañó su corazón. No cayó, ¿por qué? La razón, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, había solidez, ¿sí? En la familia, en el ministerio, como pastores, una iglesia sólida que va creciendo, porque iniciar una congregación es relativamente fácil, entre comillas, ¿no? Pero permanecer día tras día, año tras año, tras año, como dijo el Señor, perseverar, esa es otra cosa. ¿Sí? Y nada puede permanecer si no está bien fundado.
El otro día estábamos hablando de las construcciones, porque vi por ahí una construcción que me llamó la atención de unas rocas y yo les pregunté, ¿esas están roca sobre roca? Dice Daniel, no, sí tienen un pegamento. Entonces yo recordé las construcciones romanas. He tenido la oportunidad de ver algunas allá en Italia o en España, qué sé yo. Impresiona cómo después de 2000 años o más siguen de pie. ¿Saben por qué? Porque tuvieron un fundamento y una construcción sólida. Y ahí siguen. Eso es humanamente hablando. Espiritualmente es lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Pero luego en el versículo 26 dice, pero cualquiera, otra vez el pastor, cualquiera de nosotros, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé, y aquí hay esta comparación otra vez, pero en este caso es a un hombre insensato. Un hombre insensato es alguien pues falto de inteligencia, que es torpe, que es como el mulo o como el caballo, ¿sí? Que edificó, o sea, hizo lo mismo que el otro. O sea, oyó, pero no hizo. Pero fíjate lo que dice Jesús, cómo edificó. Edificó su casa, su familia, su iglesia sobre la arena. Aquí la arena representa los recursos de la sabiduría humana. Los recursos de la sabiduría humana. Miren, ya está escrito cómo debemos de ser iglesia. No tenemos que inventar nada. Todos aquellos que dicen, Dios me dio una visión, oye, pero la Biblia dice otra cosa. No, pero a mí Dios me la dio. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Edifican sobre la arena. Ahora, noten que lo mismo que le pasó al que edificó bien, le va a pasar al que edificó mal. Pero hay una gran diferencia en los dos. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Se derrumbó, se vino abajo. Y fíjate lo que dice el versículo 27. Y fue grande su ruina. O sea, los vientos dieron con ímpetu. Lo mismo que aquel que construyó bien. Pero uno permaneció y el otro se vino abajo. Yo tengo 46 años en el ministerio a tiempo completo. Y en esos años he visto un montón de iglesias iniciar. Un montón de pastores que Argentina para Cristo, yo voy a ganar a Argentina. Todos se van a convertir y ni él está convertido. Y luego utilizan métodos humanos y cosas y cuando se vienen los sinsabores del ministerio, de la vida cotidiana, pues golpean fuerte. Y creo que ustedes han experimentado algo de esto, ¿no? ¿Les ha golpeado fuerte? La lluvia, los vientos, que son los ataques, los problemas de la vida cotidiana, pero también del enemigo. Sin embargo, aquí están. Eso es buen síntoma. Eso es buen síntoma. Entonces dice que cayó y fue grande su ruina. Yo he visto, pues es triste decirlo, pero he visto muchos cristianos quedar en la ruina. De tener 10, 15, hasta 20 años, 25 y terminan en el desastre. Terminan apostatando, amargados contra Dios y contra todo lo que huele a cristianismo. ¿Por qué? Porque oyeron y no hicieron, no vivieron. Pero también conozco mucha gente que ha permanecido con pruebas extraordinariamente fuertes. Yo cuando tengo una prueba así que para mí, ya no puedo soportar, Señor, siempre el Señor me hace recordar a Job y me dice, ¿a poco has sufrido como Job? No, y se me pasa. No, se me hace que estoy exagerando. Sí, eres muy exagerado. ¿Quién ha sufrido aquí como Job? Ya, bájenle. Fíjate, el Salmo 11, versículo 3,
Dice el salmista, si fueran destruidos los fundamentos, fíjate, el fundamento, es importante el fundamento, ¿sí o no? Sí. Creo que están enterados, por supuesto, del terremoto en Turquía, ¿sí? Hubo no sé cuántos finalmente, 40,000, 50,000, no sé. Bueno, en Haití hace unos años atrás hubo un terremoto semejante. Y también hubo como 300,000, ya ni me acuerdo. Pero casi a la par hubo un terremoto en Chile. Y hubo como 100 y tantos muertos. Y eso a mí me llamó la atención. Y yo empecé a ver, a buscar por qué. ¿Y saben cuál es la razón? Tanto en Turquía como en Haití no hay reglas de construcción. No sé si alguno de ustedes leyó algo así. Sí. En Chile es diferente. Hay reglas estrictas de construcción. Entonces, los que quieren construir una casa tienen que seguir las reglas. En Haití no, cada quien llegaba y ponía lo que quería. En Turquía lo mismo. Cuando vino el terremoto, ¿qué sucedió? Mortandad. Pero los chilenos aguantaron sus construcciones y murieron no más de 100. Eso habla de lo importante del fundamento y de la manera de construir. Hasta la misma naturaleza nos lo enseña, ¿cierto? Entonces dice aquí el salmista, si fueran destruidos los fundamentos, para nosotros la palabra de Dios es el fundamento. Entonces el ministro que edifica su ministerio, su iglesia y su vida misma, pero en este caso concreto el ministerio que recibió de Dios, si quiere tener un buen y sólido fundamento, tiene que estimar y amar la palabra de Dios. Amén. Es el fundamento. Así de sencillo. El ministro que edifica un ministerio sólido, el pastor que lo hace, el cristiano que lo hace en su vida cristiana, considera la palabra de Dios como su máxima autoridad. El pastor que quiere edificar bien y que vive lo que predica y que los oyentes oyen y hacen, tenemos que tener la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad, reconoce que la Biblia no tiene error, que es la palabra de Dios, que es infalible y que Dios, escucha bien, siempre tiene la razón. ¿Dios qué? Siempre tiene la razón. Yo he escuchado a predicadores, un montón de cristianos a través de los años. Oye, la palabra de Dios dice esto. Bueno, sí dice así, pero yo opino que... ¿Qué dijiste? Sí, eso dice, pero yo pienso que debemos de... No, espérame. ¿Cómo? Así dice, pero yo creo que debemos de hacerle así. ¿Qué es eso? Eso no ama la palabra de Dios. ¿O sí? Pues no. Y van a empezar a edificar sobre la arena. Luego al rato se les cae todo y están amargados. Fíjate, Isaías 62, versículo 2, dice algo muy importante. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, o sea, toda la creación. Y así todas estas cosas fueron. Y dice Jehová. Y pongan atención, dice, pero, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pero miren la última frase, y que tiembla a mi palabra. Obviamente esto de temblar a su palabra no es literal de que nos ponemos a temblar. En sentido común nos dice que no. Es un lenguaje que está utilizando para darnos a entender que tenemos temor de Dios, ¿verdad? Y que tiembla mi palabra, o sea, que respeta mi palabra, que se alinea a lo que ya está escrito. Ese es el sentido aquí. Por consiguiente, el cristiano fiel, el pastor fiel, tiene un profundo respeto por lo que Dios dice en su palabra. No hay otra manera de edificar bien. No existe otra.
profundo respeto por lo que Dios dijo. Y punto. ¿Por qué? Porque Dios mira a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla su palabra, o sea, que respeta la palabra de Dios. Recordemos las palabras de Jesús. Todos sabemos esto que voy a leer a continuación. Mateo 28:20. Cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero luego da una instrucción, enseñándoles que guarden. Guardar es, no ¿verdad? Como guardo mi cartera, no, bueno. Guardar tiene la idea de obedecer. Fíjate, enseñándoles, o sea, ¿quién va a enseñar esto? En este caso los pastores. Y cuando tú le compartes a cualquier persona, se entiende que tú le vas a enseñar la palabra de Dios y obedécela. Entonces aquí Jesús dice, vayan, hagan discípulos, enséñenles que guarden, que obedezcan. Fíjate, la última frase lo que dice, todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas. Sin quitarle, sin añadirle. Ustedes ya saben que hay una sentencia fuerte contra el que le quita, la diluye, la disminuye, la ignora, la hace a un lado, o el que le añade. Ninguna de las dos, ni quitarle ni añadirle. Lo más acercado posible, con un esfuerzo bien, muy consciente de que estamos predicando la palabra de Dios. Si no, hermano, va a ser hermano, de verdad. No hay futuro. No, así no funciona. Funciona como dijo Jesús. Vayan y hagan discípulos. Hagan discípulos. Esa frase. Pues hacer discípulos implica, ¿saben qué implica, pastores? Dar tu vida. Dar tu vida. Jesús invirtió 3 años y medio en discipular a sus discípulos, pero fue un discipulado intenso. Tengo que voltear acá porque no se me duerma. Él tuvo un discipulado intenso de 3 años y medio más o menos, pero fue de 24 horas. O sea, y quedaron así súper espirituales, ¿verdad que no? No, y fíjense, nosotros decimos, vamos a discipular, pero ¿cuántas horas los tenemos ahí o cuántas horas trabajamos con ellos? Vamos a ser generosos. 2 horas a la semana, al mes son 8 horas. En 3 meses son 24. En 3 meses son 24 horas. No, pues entonces, no, esto es un trabajo. Ahora sí, como decían en mi pueblo, es un trabajo muy trabajoso. Que redundaba, ¿no? Es ahí donde existe una tentación, pastores. ¿Saben por qué tienen tanto éxito los predicadores que dicen, te voy a enseñar 10 claves para que tu iglesia crezca? En un año, 10,000. ¿Cuántos quieren que su iglesia? Todos quieren 10,000 en un año. No me digas. 10,000 en un año. Bueno, con estrategias humanas se pueden lograr. Si yo soy un buen mercadólogo, tengo estrategias de ventas y mercadología y puedo vender millones de estos aparatitos. ¿A poco no? Pues igual. Lo que se hace es hacer a un lado la palabra de Dios y empiezan a incorporar, no como Jesús dijo que discipularas, sino sistemas de mercadotecnia para atraer a la gente a la iglesia. Y luego ya los tienes ahí y no les enseñan la palabra, nada más los entretienen. Bueno, la pandemia que pasó solo vino a mostrar la verdadera condición de la iglesia, con una debilidad impresionante. Hubo congregaciones que cerraron totalmente
cuando ya se abrieron las reuniones presenciales. Supongo que también pasó acá, ¿no? ¿Sí o no? Muchas otras disminuyeron drásticamente. ¿Por qué? Porque la gente no estaba sólida. Un pastor llegó, me habló llorando que ya ni uno solo de sus congregantes había regresado. ¿Pero cómo? Dice, no, y les hablo, y me dice, no, yo ya no quiero nada, y usted que no sé qué, ya no quería nada con Dios. Entonces yo le dije, oye, a ver, dime una cosa, le dije. Trata de recordar qué les enseñaste los 2 últimos años antes de la pandemia. Y luego, bueno, les enseñé pues, cómo tener la casa de sus sueños. Les enseñé pues cómo ser exitosos. Les enseñé, no, eso no es la Biblia. Porque el éxito que ellos predican, imagínate, si Jeremías escuchara ese mensaje, se frustraría porque no tuvo un solo convertido. Uno solo. Se la pasaba llorando. Predicaba y nadie le creía. Entonces, ¿qué? ¿Fracasó? Les estoy preguntando, contesten, están medio dormidos. A ver, ¿fracasó porque nadie se le convirtió? No. ¿Noé? ¿Cuántos se le convirtieron a Noé? Ninguno. 7. No, pues a la luz de estos predicadores que hablan de estas cosas, Noé fue un fracasado. Jesús mismo fue un fracasado. ¿Sí o no? ¿Cómo se quedó al final? Muchos se fueron. Porque oían y no hacían. Pablo en 1 de Timoteo 6:3, gracias. 1 Timoteo 6:3 dijo en la misma línea de lo que estoy compartiendo. Dijo así: si alguno, aquí alguno, otra vez es cualquiera, ¿sí? Pero obviamente que pues, está incluido el pastor, ¿sí? Y todos los demás. Dice, si alguno enseña otra cosa, es decir, cosas que Jesús nunca dijo, que la Biblia no enseña, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿y no qué dice? No se conforma. Yo subrayo conforma, no se conforma. Esa palabra tiene 3 implicaciones. Número 1, significa atenerse. Número 2, significa estar de acuerdo con alguien. Número 3, abrazar algo sin soltarlo. Entonces, podemos leer así. Si alguno enseña otra cosa, o sea, cosas que no están en la Biblia que se le ocurrieron a él, y no se conforma, o sea, no se atiene a lo que Jesús dijo, o no está de acuerdo con lo que Jesús ya dijo, o el Evangelio dice, o no abraza lo que la Biblia dice, y así hay muchos cristianos, no se conforman. No se atienden a lo que ya está escrito, no están de acuerdo con lo que dice la Biblia, muchas cosas no les gustan y no abrazan la palabra de Dios. Dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero subrayar la frase sanas palabras. Sanas palabras. De hecho, la palabra griega que se traduce por sanas palabras es la palabra hugiaino, es la palabra griega, de ahí se deriva la palabra higiene. ¿Cuál es la idea de higiene? Algo limpio, ¿no? Ponte, ¿cómo se llama? Alcohol. El gel, ¿verdad? Para sanitizar tus manos, ¿no? Que estén libres de gérmenes o qué sé yo, o sea, queda limpias las manos. Bueno, sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no tienen mentiras. ¿Entienden? Las sanas palabras de Jesús no manipulan,
Las sanas palabras de Jesús no usan de las ovejas. Las sanas palabras de Jesús no son mentiras. Es imposible que Dios mienta. Entonces, quien dice ser un pastor o un cristiano, pero que miente, imagínense un pastor mintiéndole a la gente para aprovecharse de ellos, ese no es un siervo de Dios. No, es que yo lo que quiero hacer es esto. Y él sabe, nadie más sabe, pero se le olvida que Dios ve el corazón. Aquí hace una separación. Pues mira, pon atención. Toda aquella enseñanza que te lleve a la obtención solamente de bienes materiales no es una doctrina piadosa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y hay muchas enseñanzas que hoy apelan a la codicia. Se para un predicador y dice, no, yo cuando quiero un auto nuevo, veo un Cadillac y lo veo y lo huelo. Así dicen que lo huelen, yo no sé cómo. En el escape, por eso yo me quedé. Se ponen el escape y por eso se les va el humo, ¿verdad? No sé. Y lo huelo y lo declaro y yo lo sueño y tengo mi Cadillac. ¿No quiero un Cadillac? Y todos, sí. Esa no es doctrina piadosa, por el amor de Dios. Pero toda enseñanza que te acerca a Dios, que te trae convicción, que te produce una tristeza del corazón, que sabes, estoy fallando al Señor. O sea, toda enseñanza que te acerca a Dios, que te lleva en búsqueda de las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Pablo decía de poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Cualquier enseñanza, cualquiera que te hace poner los ojos en las cosas terrenales, o que al oírlas te produce un corazón así como, sí, voy a ir, le voy a reclamar, y le voy, no te dejes, hombre. Yo he oído predicadores que dicen, somos mansos pero no mensos, no se deje, usted es un hijo de Dios, y si alguien te toca la niña de tu ojo, no se deje, usted también, y así, incluso algunos oran, y dicen, maldito fulano, y empiezan a maldecir a la gente. ¿Te imaginas eso delante de las ovejas? ¿Sí saben lo que estoy hablando, no? Porque pues ahora con YouTube todo el mundo tiene acceso a ver eso. Entonces, a ti te hicieron algo y estás ahí medio rencoroso, estás ahí, y luego ves a uno de estos predicadores que predican, bueno, parece así de dar risa, pero así hacen muchos. Y hermanos, los pastores, bueno, los que ya estamos sirviendo, pero los que están por formalizar su compromiso, olvídense de eso. Fíjense bien lo que van a predicar. Si lo que van a predicar no es una enseñanza conforme a la piedad, o sea, que desarrolla la devoción a Dios, que los acerca a Dios, que los hace tener hambre y sed por Dios, no sirve. Ahora, Pablo dice, retomo, 1 Timoteo 6:13, alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Mira lo que dice el versículo 4, dice, está envanecido. Ahora, aquí la palabra envanecido, la idea en el griego es la de como que el humo, hay una frase que dice, se le fue el humo a la cabeza. ¿Qué se da a entender con se le fue el humo a la cabeza? Se envaneció. Por eso la traducción es correcta, ¿no? O sea, está muy acertada. A veces, el problema con las traducciones es que a veces hay palabras que no se encuentran y ponen alguna que se parezca.
En este caso, fíjate, todos aquellos que no predican conforme a la piedad, que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que hacen a un lado la palabra de Dios, están envanecidos. Se le fue el humo a la cabeza. Ahora, se envaneció. ¿Pero por qué se le fue el humo a la cabeza? Hay muchas razones. Uno de los ataques que un ministro, todo cristiano, pero van los pastores. Hay muchos, pero uno muy distintivo, que el enemigo siempre está ahí tratando de alimentar, es el orgullo. Si tú ves que Dios te usa en la predicación, oras por los enfermos, Dios te usa, se sana, o sea, ves que Dios te está usando, siempre hay una tentación ahí de creer que eres tú. ¿Sí? Y no, siempre denle la gloria a Dios, porque toda dádiva buena y todo don desciende del orden. Así es que si ustedes son usados por Dios, no crean que es por ustedes. Y la gente a veces se desborda en sus emociones y te dice cosas, tiene aprecio, a veces rebasan la línea y ya no te aprecian, te idolatran, y eso es pecado. O sea, las ovejas no deben de idolatrar a su pastor, porque en el primer momento que cometen un error, no, pues de tenerlo acá arriba, lo bajan a pedradas. No, el pastor tiene que estar consciente que es un ser humano y que nos equivocamos. ¿Están conscientes de eso? Sí. Porque a veces damos la impresión de que los únicos que se equivocan son las ovejas, las ovejas. Y eso no es verdad. También los pastores nos equivocamos. En casi 41 años que tengo pastoreando casa de oración, ya son algunos añitos, ¿no? Ya vamos por 41. 3 veces yo le he pedido disculpas a la congregación por equivocaciones, alguna de tipo bíblico, en algunas enseñanzas que no estaba quizás muy bien informado y enseñé mal, y en otras errores. Pues todos nos equivocamos. Entonces aquí dice, está envanecido, se le subió el humo a la cabeza, está inflado de arrogancia, es una persona arrogante. Una vez yo tenía un amigo, bueno, o sea, nunca, o sea, escucho pues que no lo veo, pero un día en una conferencia él estaba predicando y de pronto dijo algo que todos los que lo oyeron, ¿qué dijo? O sea, dijo algo que rayaba en la herejía. Entonces dijo, no, dice, yo sé que, porque vio la reacción, ¿no? Dice, no, yo sé que hay un montón de teólogos que saben mucho. Dice, lo que acabo de decir no está en la Biblia. Yo sé que no está en la Biblia. No traten de buscarlo. Yo ya sé que no está en la Biblia, pero lo digo yo. Nada más porque ya no aplica lo del Antiguo Testamento, ¿no? Si no, lo bajamos a pedazos. Es que no es posible. No es posible que Ahora, si la misma Biblia dice que, porque esto que dijo Pablo, si alguno enseña otra cosa, pues es que ahí está abriendo la posibilidad de que exista gente que no se va a conformar. Va a enseñar doctrinas que no llevan a la comunión con Cristo. O sea, no, la Biblia no nos esconde nada, pero sí nos advierte. Y aquí Pablo le está advirtiendo a Timoteo, que estaba ya pastoreando una iglesia en Éfeso. Versículo 4, nada sabe y delira. Delirar aquí significa literalmente, se enfermó de la mente. Es decir, sus pensamientos están corrompidos, están torcidos, empiezan a hablar locuras. No temen a la palabra de Dios y hablan herejías.
Tal vez habrán oído algo así como esto. A ver. ¿Quién es nuestro Padre? Jehová Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Sus hijos? Entonces, si Jehová es Dios, ¿qué somos nosotros? Fíjense la lógica, ¿eh? ¿Qué somos? Somos dioses. Somos Jehová Junior. Y la gente que no tiene el discernimiento dice, ¿de verdad? Sí, somos dioses. Entonces, si soy Dios, ordeno, decreto, establezco, aquí yo soy el rey, yo gobierno, tomo el dominio sobre la tierra. Puras locuras. ¿Están captando? Y todo eso, en el caso de una iglesia, todo eso depende, fíjense, para bien, ¿no? Para bien depende del pastor. Y si es mal, el pastor es el responsable. Entonces, pues, todavía están a punto de decir, no me ordenen. Todavía. ¿Se acuerdan de aquel que llegó con Jesús y te seguiré donde quiera que vayas? ¿Me sigues? Oh, ¿de veras? Sí, a donde quiera que vayas. Bueno, mira, las aves de los cielos tienen nidos y allí duermen, las zorras tienen cuevas. Yo a veces no tengo ni dónde recostar la cabeza. Ah, bueno, de eso se trata. Si bueno, se me hace que lo voy a pensar. Entonces, no. Pablo dice, tienen que amar la palabra. Jesús dice, tienen que edificar en la palabra. Sigo en 1 Timoteo, está envanecido, nada sabe y delira, o sea, ya están diciendo locuras. Los continúa en el versículo 4. Acerca y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, o sea, generan contiendas, generan disensiones, ¿sí? De las cuales, fíjense, nacen envidias. ¿De qué? De la enseñanza que están dando. Porque es mala enseñanza. ¿Han oído esa frase sana doctrina que Pablo utiliza? O sea, limpia doctrina. Es como la comida. Si nosotros nos alimentamos bien, equilibrado, y con comida sana, el cuerpo lo va a agradecer. ¿Sí o no? Sí. Pero si nos alimentamos, decimos en México, de chatarra, ¿sí se entiende eso? ¿No? Sí. O sea, de comida que pues nomás te llena, pero no te alimenta. O nos excedemos, o cosas de esas. ¿Qué es lo que se perjudica? El cuerpo, ¿no? Bueno, un pastor que alimenta el cuerpo de Cristo, o la parte del cuerpo de Cristo que le tocó alimentar con la palabra, pero que da pura chatarra, se va a enfermar más. Nacen envidias, pleitos, blasfemias, dice, malas sospechas, versículo 5, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento, o sea, nunca les alumbró, porque oían y no hacían. Eso si les predicaban la palabra. Y si les predicaban locura, pues imagínense, peor se puso todavía. Fíjate, hombres privados de la verdad que toman la piedad o las cosas de Dios como fuente de ganancia. Aquellos que abusan de las ovejas, que desquitan, abusan de ellas, los explotan, los engañan. Esas son sectas, hermanos. Una vez una señora, terminé de predicar en casa de oración, una señora grande, ya como unos 80 y tantos años, me dijo, pastor, ¿puede orar por mí? Le digo, sí. Y le dije a abuelita, así como la hermanita que está ahí, que me saludó al entrar. ¡Ay, abuelita! Yo lo digo con todo respeto, obviamente, ¿no? Y le dije, sí, claro que sí, abuelita. Le dije, oro por ti, pero ¿cuál es la petición? Es que no tengo dónde vivir. No tiene dónde vivir. No tiene hijos, no, ya se murieron y estoy sola. Entonces, pues es que yo tenía mi casa, que cuando murió mi esposo, pues me la dejó. Pero un día a la iglesia donde yo iba, llegó un predicador y empezó a decir que si le dábamos lo que teníamos, lo que más queríamos, lo que más valorábamos, que se lo diéramos.
Y yo me acerqué para orar, para que orara por mí, y me dijo, ¿quiere un milagro grande? Yo le dije que sí, porque padecía de enfermedades. Si tienes que dar una ofrenda grande, ¿qué es lo que tienes? No, lo único que tengo en mi casa. Cuando me dijo eso, dije, ya. Le dije, ¿y qué hizo? No, pues le regalé mi casa. O sea, aquel día, yo no quise estarme las botas de ese disque predicador. Y es famoso, ¿no? Por ahí. Dice, pues se la di. Y ahora no tengo dónde vivir. ¿Te imaginas? Entonces, aquí está. Que toman la piedad, o sea, las cosas de Dios, como fuente de ganancia. Y luego dice, apártate de los tales. Ahora, para los que se sienten heridos, porque a lo mejor algunos de ustedes los engañaron, no lo sé, y están dolidos, a mí me estafaron, a mí me mintieron. Bueno, aquí se ve claramente que la Biblia ya nos había advertido. Ahí lo estamos leyendo. Y le da instrucciones a Timoteo y describe a todos estos hombres y luego le dice, apártate de ellos, aléjate, Timoteo, de los estafadores, aléjate de aquellos que se burlan y pisotean la palabra de Dios, que lo hacen a un lado, que son irreverentes y respetuosos, no tienen temor de Dios, apártate de ellos. Es más, si hubiera YouTube en ese tiempo y no veas sus videos. ¿Se acuerdan de Noé? Todos conocemos a Noé. ¿Y cómo fue? Pues fue un hombre que tuvo temor de Dios y fue un hombre con una aplicación a la obediencia de la palabra, que él hizo todo lo que Dios le encomendó. Por ejemplo, cuando lo llamó y le dijo, construyete un arca. Entonces, cuando Dios le dijo, construye un arca, le dijo, la vas a hacer de tales medidas, de tal madera, vas a hacer estos desniveles, vas a poner una ventana así, una puerta, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Yo quiero que noten algo, sobre todo los pastores. Dios nunca le dijo a Noé, a ver, ¿qué ideas podrías tener de cómo construir el arca? O sea, si ustedes son observadores, nunca van a encontrar un solo versículo en la Biblia donde el Señor le diga a alguno, a ver, ¿cómo le hacemos? A ver, me gustaría oír tus ideas. ¿Quién puede tener mejores ideas que Dios? Nadie. Sin embargo, hay algunos que creen que sí, que piensan mejor que Dios. Lo que decía al principio. Bueno, sí, ahí dice la Biblia, pero como el otro día que prediqué pues el mensaje se llamó un mensaje para cristianos, ¿sí? De orar por los que te maldicen, por los que te ultrajan, etc. Y al final, sí dice eso, pero no hay otra manera de hacerle. No, ¿cómo? ¿Qué te refieres? Ya sabía, pero me hice como que no le entendí. ¿Cómo? ¿Otra manera de hacerle que? No, bueno, pues es que hay alguien que me dio muchísimo. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Ya oíste. No, se agarra llorando el hombre, pero entonces no tengo que perdonar. Pues si amas a Dios, a Jesús, pues sí, ¿no? Qué duro es esto, dice. Y luego leemos lo que escribió el apóstol Juan. Dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. Bueno, a ver, ¿por qué a este se le hace tan gravoso y a Juan no? ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Es porque no lo amamos. O no lo amamos lo suficiente. Por eso se nos hacen gravosos. Se nos hacen difíciles y algunos casi imposibles. Si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuánto? ¿Lo amas? No, pero no, siempre caen en esta. A ver, otra vez. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Pues sí, amén, pero ¿cuánto es amén? O sea, ¿cuánto? ¿Cómo? A ver.
Mucho, pero ¿cuánto es mucho? Hasta el cielo y de vuelta. ¿De qué hasta el cielo? O sea, ¿cómo? No, mira, es sencillo. Y yo te lo voy a decir cuánto amas a Dios. Tu verdadera medida de amor, tu real amor que tienes a Dios, es en la medida en que le obedeces. Ese es lo real. Ahora, ¿cuánto amas a Dios? ¿Verdad? No, hay que crecer precisamente. ¿Y saben cómo es como vamos creciendo en esto? Con la obediencia. No hay otra manera. Entonces, Dios le dio la instrucción a Noé. Le dijo, vas a meter macho y hembra. Le dio todas las instrucciones y Noé ni siquiera se le ocurrió por aquí darle su opinión o alguna idea a Dios. Génesis 6:22, mira lo que dice. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Quieren que Dios bendiga esta iglesia? Pues hagan todo lo que Dios les diga. Pastores, ¿quieren que Dios los bendiga y los use? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues hagan todo lo que Dios les diga. Punto. Así. Y sin ponerle peros o sin argumentarle, no. En Génesis 7:5, Dios le sigue dando instrucciones a Noé y vuelve a decir, ¿qué dice 7:5? No hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué hizo? Obedeció, conforme, o sea, se conformó, la palabra que aparece en Timoteo, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Va a haber cosas que Dios nos ordena que pues hasta sentimos una alegría, un gozo, ¿verdad? Pero va a haber otras que no. Perdonar es un mandamiento que no trae un gozo hasta después de que lo haces, ¿no? Pero así de que sientas, ay, tengo todo mi corazón, perdonarlo, perdonar a la señora aquella chismosa, que todo le va a arribar. ¿Cómo estoy deseando que amanezca para ir temprano a su casa y decirle te perdono? Al contrario, hasta agarras el rifle de tu hijo ahí de madera y si fuera de veras. Desde aquí le tiro. No, es que así no es. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué no invitamos a Noé? ¿Y qué me dicen de Abraham? ¿Se acuerdan aquel episodio cuando le dice, ofréceme a tu hijo, a tu único? Fíjense, esperó 25 años para recibirlo. Y luego ya va creciendo el niño y llega aproximadamente entre los 10, 12 años. Un adolescente, un lindo chico. La promesa la había cumplido Dios. Y de pronto le dice, Abraham, toma a tu hijo al que amas y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Miren, y agarró al muchacho, cargó unos burritos ahí con leña y se fue al monte. Y Isaac le decía, oye papá, pues aquí veo todo ya, pero ¿dónde está el cordero? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Y miren lo que dice. Cuando estaba a punto de sacrificarlo, ya lo iba a degollar. En Génesis 22:12 dijo el Señor, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esa es la gran diferencia entre los hombres de la Biblia, como Moisés, que no eran perfectos, pero sí eran hombres espirituales, mujeres espirituales que obedecían aún en daño suyo, aunque fuera en contra de ellos, pero Dios siempre los sacó adelante.
Ese es el gran desafío para nosotros. Y bueno, ¿qué diríamos de Moisés y tantos otros? Cuando Dios le dijo a Moisés, vas a hacer el tabernáculo del desierto, vas a hacer así las cortinas de esta tela, con pieles de estos animales, vas a hacer sus utensilios, vas a hacer el arca, todo. Y dice en Éxodo 26:30, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y ya tenemos el modelo de cómo hacer iglesia. ¿Saben cómo hacer iglesia? Pues lean el libro de los Hechos, las cartas. Ahí está. Las enseñanzas de Jesús. Cuando le da las instrucciones de cómo deberían de ser las vestiduras de los sacerdotes, cómo deberían de ser los sacrificios, la fabricación del incienso, nunca le pidió opinión a Moisés. Y miren lo que dice Números 12:6. Números 12:6. El Señor dijo, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo el Señor me comunico con él en visión, le hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie es tan fiel como él en mi casa. De ellos, del rey, del profeta, o de los profetas de ese tiempo y de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que acercaban al pueblo a Dios. Los profetas eran los que daban el mensaje. Y los reyes aplicaban las leyes civiles. Bueno, así era Saúl. Dios le da una encomienda a Saúl. Y le dice, porque iban a ir a la guerra, le dijo, tienes que exterminar al enemigo. Porque si no lo haces, se van a ir contra ustedes y los van a derrotar y los van a sojuzgar. Entonces Saúl se va a la batalla. Pero Dios les dice, pero en este caso no van a agarrar botín, porque Dios estaba con ellos. Entonces cuando llega Samuel, Dios le habla a Samuel y dice, Saúl ya hizo de las suyas. Y envía a Samuel a confrontar a Saúl. Y le dice, cuando lo ve, sin que le preguntara, esto es lo que a mí me sorprende. Saúl ve a Samuel y le dice, he hecho todo lo que Dios me dijo. Y luego Samuel le dice, ¿de verdad? Y dice, sí, todo lo que Jehová me mandó, lo hice. Y luego dice, ¿y por qué escuché ese balido de ovejas allá? ¿Qué no te dijo Dios que todo lo debías de destruir? Dice, es que el pueblo, así son los traidores. Los líderes traidores, desobedecen, hacen de las suyas, y cuando Dios les pide cuenta, le echan la culpa a la gente. Dice, pues el pueblo vieron, dijeron, para sacrificar a Jehová. ¿Y qué no estabas tú para decirles lo que Jehová te mandó? No, pero que mira, que no. Y empezó a argumentar, y miren lo que le dice, palabras muy conocidas. 1 Samuel 15:22, le dice Samuel a Saúl, ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque ellos querían, según ellos, ofrecer sacrificios. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, alguien que se rebela contra Dios, contra la obra de Dios, alguien que se rebela contra la palabra de Dios, es como si fuera a consultar un adivino. Qué tremendo es esto. No lo estoy diciendo yo. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Yo no estoy diciendo, ahí dice, porque como pecado semejante, es como pecado de adivinación, es la rebelión. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. No, y a mí nada, yo aquí mando y... Ahora, fíjense cómo terminó Saúl. Por cuanto tú desechaste, ¿qué?
¿Qué dice? Por cuanto tú desechaste, ¿qué? ¿Cómo empezamos? ¿Ven la importancia de edificar? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, escuchen bien, pastores, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hay un versículo que dice que el llamamiento de Dios es irrevocable, de parte de Dios. O sea, lo da y ya no lo quita. Pero si aquel se desvía, ¿sí?, y desecha la palabra de Dios, Dios no quita. Su llamamiento siguió, pero él no cumplió con el mandamiento. Entonces, no, pues a mí ya no sé qué, pero yo sigo siendo pastor. Y ya no lo sigue. ¿Por qué? Porque ya perdió todo ese respaldo de Dios. Y luego empieza otra obra y nada. Y luego otra y nada. Y luego otra. Y Dios los desecha, los quita del ministerio. Responsabilidad. Van a tener tentaciones de todo tipo. ¿Qué van a hacer? Encomiéndense al Señor. Cuando la rebelión quiera aparecer en su corazón, miren, a eso se refirió Jesús metafóricamente. Si tu mano, tu ojo te hace pecar, sácatelo. O sea, habla de someter. ¿Sí? Piénsenla, no 2 veces ni 3 veces, piénsenla 100 veces, 1000 veces, antes de rebelarse contra Dios, antes de abandonar la palabra de Dios, antes de enseñarles doctrinas humanas. Piénsenlo, no suelten nada sin antes haberlo comprobado, que es palabra, que es doctrina conforme a la piedad. Y cuando ustedes, las ovejas, pues obedezcan. La Biblia dice: obedezcan a sus pastores. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El problema es cuando el pastor no es ejemplo. Pues no da ganas de imitar. ¿Cómo? Ahí no imiten. Pablo dice: amado, dice a Timoteo, no imites lo malo, sino lo bueno. ¿Sí? Entonces, termino con esto. Todos estamos comprometidos a hacer iglesia, a caminar conforme a la palabra de Dios. Ahora, ¿ustedes están dispuestos? Digo al pueblo en general, ¿están dispuestos? ¿Se comprometen a obedecer? ¿Y los pastores también? ¿Se comprometen a predicar la palabra de Dios? Es así como muy semejante como cuando hay un matrimonio, ¿no? Donde el ministro le dice a él: te comprometes delante de Dios a cuidarla, a suplir sus necesidades, a respetarla y amarla en las buenas y en las malas, en la salud y enfermedad. Y bueno, yo he casado un montón de gente y hasta ahorita ninguno me ha dicho no. Todos dicen que sí, pero el problema viene después. Cuando vienen los ríos, dan con ímpetu y se pone difícil la cosa. No, pues siempre no. No. ¿Cómo? Creo que fue Jorge el que dijo: más vale no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, si se comprometen, ¿qué van a hacer? No, está muy... ¿Se acuerdan cuando Nehemías y todos esos en la Biblia, cuando les decían que vamos a hacer al Señor? Todos bien comprometidos, porque se habían desviado y volvieron al camino de Dios. Entonces, ¿se comprometen delante de Dios? Eso. Ya soy yo más fuerza. Muy bien. Pues vamos a orar por Gregorio y Karina, Marcelo y Roxana. Yo creo que suficientes consejos el Señor hoy les dio, ¿verdad? Pero como Dios es un Dios bien sabio, pues también a ustedes les tocó, ¿verdad? Porque si les anunciaron: va a haber ordenamiento, vamos a ver cómo es eso, y se dieron cuenta que también es para ustedes. Ay, gloria a Dios. Bueno, vamos a pedirle a Gregorio, Karina, Marcelo y Rosana que vengan aquí de pie, porque vamos a, aunque ellos ya están en funciones,
Pero vamos a formalizar ese llamamiento con una dedicación, ¿sí? Con una entrega ya oficial delante de la congregación y delante del Señor. No pedir que todos se pongan de pie y pedirle a Daniel, Jorge y algunos otros de los pastores que ya están ordenados